en verdaderos apóstoles de la palabra de Dios. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Formación Comunitaria. Y bueno, pues en este programa inicialmente estaba el Padre Jeff, y seguramente que en algún momento va a regresar él a darnos este programa de formación comunitaria. En ese momento pues él tiene otra misa, él va a la misión. A la misión, así se llama el lugar a donde él va a oficiar una misa. Entonces por eso estamos aquí en ausencia del Padre Jeff, pero seguramente que en su momento justo el Padre Jeff regresará con mucho gusto a este programa de formación comunitaria. Y bueno, pues estamos viendo un poquito de apologética, defensa de la fe, y pues hemos visto algunas preguntas claves. No hemos profundizado teológicamente en cada una de estas preguntas y estas cuestiones, sino solamente como para responder muy sencillamente basándose en la palabra de Dios y en el catecismo de la Iglesia, en los documentos de la Iglesia, en algunas preguntas que se nos hacen cuestionando algunas cosas de nuestra fe. Hemos visto, para comenzar, pues especialmente el purgatorio. Respondimos sobre todo a las preguntas que dónde viene en la palabra de Dios el purgatorio. También hemos visto sobre la cruz, por qué nosotros los cristianos católicos llevamos una cruz sobre nuestro cuello, por qué tenemos una cruz en nuestras casas, un crucifijo. Sí, y bueno, pues nosotros por supuesto que sabemos que es recordar hoy en el también recordemos que siempre que Jesucristo resucita, cuando Jesucristo resucita es muy un signo muy especial, es que enseña sus manos y sus pies, dice, y mostrándole sus manos y sus pies, ¿sí? Es decir, mostrando el lugar, las manos donde de verdad están los signos de la salvación. Ahí estaban las señales, las huellas, ¿sí?, de los clavos con que clavaron sus manos, con que clavaron sus pies. Y dice el Padre Jeff en una de sus homilías, que los hombres siempre por su trabajo se dan a conocer. Sus manos son ásperas cuando trabajan duramente en el campo y las enseñan. Y de verdad son un signo de su trabajo, ¿sí? Y bueno, también hablaba de que las personas que usan mucho el teclado, pues también llega el momento a tener en sus manos problemas médicos, problemas de enfermedad. Pues bueno, eso es causa de, ¿sí? Y bueno, lo vivimos, lo llevamos con nosotros. Pues bueno, Él enseña sus manos porque allí precisamente en sus manos y en sus pies está el signo de la salvación de nosotros. Entonces, también la cruz, ¿verdad?, es ese signo. También hemos visto la pregunta de que si Jesús, el Hijo de María, ¿sí?, es el carpintero, es Dios, realmente es Dios verdadero. Y hemos visto con citas bíblicas que, por supuesto, absolutamente confesamos Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Y luego esta sabiduría estaba oculta, en esto nos quedamos, en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Solamente terminamos esta idea y pasamos a otra pregunta. Dice 1 Corintios 2:8, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad, dice, conoció esta sabiduría, porque si ellos lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sí, esto está en 1 Corintios 2:8. Pero quiero leerles esta versión porque cuando nosotros leemos una cita bíblica es muy recomendable
¿verdad? Que veamos varias versiones para que nos dé una idea más clara, en un sentido más amplio del mensaje. Primera epístola de Corintios 2:8 dice así, dice, sin embargo, hablamos desde el versículo 6, sin embargo hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó a comprender, lo que Dios preparó para los que ama. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos cómo esta sabiduría de Dios estaba escondida. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cómo poco a poco se va desvelando, ¿sí? O revelando toda la magnificencia de la Santísima Trinidad, ¿sí? En el Antiguo Testamento se nos enseña abiertamente a Dios Todopoderoso, a Yahvé, pero no como Padre. Se nos enseña como el Todopoderoso, como el Libertador, como el Dios de los ejércitos, como el Dios libertador, pero no se nos enseña como Padre. Luego viene Jesucristo y nos revela o nos desvela ese velo que estaba cubierto y entonces nos lo enseña como Padre. Y a Él, por supuesto, Él se muestra como el Hijo unigénito. Unigénito, primogénito, sí, ciertamente, primogénito, sí, pero también unigénito de Dios Todopoderoso. Y como de gloria en gloria, lo dice así el señor, santo Damasceno, dice, de gloria en gloria se nos va desvelando, ¿sí?, ¿verdad?, lo que es la Santísima Trinidad. Y luego Jesucristo ya nos habla del Espíritu Santo. Y así de gloria en gloria se nos va dando la plenitud de la revelación, que la plenitud de la revelación está en Jesucristo, como lo dice muy claramente el libro de Colosenses, ¿verdad? Que también nosotros tomamos esa cita bíblica para leerla aquí en Jesucristo es Dios, ¿sí? El libro de Colosenses, y que nos lo dice claramente como habla. Bueno, vamos a buscarla aquí en el... Dice que en la divinidad, en Él están encerrados todos los secretos. Bueno, aquí mismo, si podemos tomar esta misma cita bíblica, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo. Es decir, si ellos hubieran sabido que Jesucristo con su muerte nos iba a salvar, no lo matan. Por supuesto, lo habían cuidado, todo lo contrario, lo habían cuidado de tal manera que no muriera, pero Jesucristo tenía que morir por nosotros. Pero esa sabiduría no la sabe, ¿verdad? Me llama la atención cómo en la película de la Pasión, el demonio le pregunta a Jesús, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo sé que eres alguien, que eres un hijo de Dios, por supuesto, ¿verdad? Y que eres alguien especial, un hijo de Dios, pero... ¿quién eres? ¿Realmente quién eres? Ni siquiera él sabía, y no lo sabe todo. Satanás no lo sabe todo, ¿verdad? Entonces le pregunta quién eres, y aquí nos dice San Pablo, esta sabiduría estaba escondida y destinada por Dios desde antes de los siglos, ¿sí?, para gloria nuestra. Es que nosotros estamos viviendo ya en la plenitud de la revelación, y eso es maravilloso. Ya tenemos la plenitud de la revelación, nada más se nos puede revelar. Con Jesucristo están dadas todas las revelaciones, y nosotros a partir de Jesucristo, todo lo que la Iglesia revela y todo lo que nos revela, por ejemplo, en las apariciones a Sor Faustina Kowalska, a Santa Margarita María Lacoque, a Fátima, a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, todas las apariciones de Nuestra Señora y todas las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, y las revelaciones no es otra cosa más que corroborando lo que es la palabra de Dios. Todos los documentos de la Iglesia no es otra cosa que decirnos cómo debemos de vivir la palabra de Dios hoy
hoy, en estos momentos, en este tiempo, ¿sí? No es otra cosa más que cómo debemos, la palabra de Dios ahí está, la divina revelación en la palabra de Dios y en la tradición de la iglesia, ahí está. Ya está la divina revelación. Ahora, ¿cómo la vamos a vivir? La iglesia nos enseña cómo vivirla por medio de el catecismo de la iglesia y todos los documentos de la iglesia, que nosotros a partir de, pues de todos los santos padres, ¿verdad? Y todos los padres y todo lo que es el cúmulo de la divina, de la fe, de la sana fe. Entonces, ahí tenemos la revelación. Entonces, pues ya está dado. Y de verdad que es inacabable, inacabable. Yo cada vez que aprendo una cosa más, de verdad me alegra, me llena. Cada vez que tenemos una lección divina y que compartimos las hermanas, y de una cita bíblica que yo la he leído una y otra vez, y de pronto una hermana comparte algo nuevo y digo, esto no lo había visto. Y habrá muchas cosas que no las vaya a ver. Pero bueno, vamos a continuar con esta formación comunitaria después de esta pausa. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. En su programa Formación Comunitaria, y estamos meditando sobre Jesucristo. ¿Jesús es Dios? Por supuesto que es Dios, pero bueno, estamos viendo algunas citas bíblicas. Les hablaba de la carta a los Colosenses en el capítulo 2:9, porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y ya sigue después diciendo, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, Cristo, ¿sí?, es única y verdadera cabeza de hombres y ángeles, porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Toda la plenitud de Dios reside en Jesucristo, toda la plenitud. Entonces, es Dios absolutamente, por supuesto, que es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Y por si fuera poco, el libro de los Hebreos nos dice así, en el capítulo 1:2. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Bueno, voy a leer desde el versículo 1. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y también, yo seré para él un padre y él será para mi hijo. Y nuevamente, al introducir a su primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llamas de fuego. Pero del Hijo tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, el cetro de su realeza, cetro de equidad. Bueno, hasta aquí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí vemos en la carta a los Hebreos que el Hijo es superior a los ángeles. Está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, ¿sí? ¿Y a qué ángel dijo? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, todas estas citas bíblicas nos hablan claramente de que Jesucristo es verdaderamente Dios, ¿sí? Y bueno, para terminar, el libro de Apocalipsis está lleno de esta presencia de Dios Todopoderoso, ¿sí?
Por ejemplo, en el Apocalipsis 5:12, los 4 seres vivientes, los ángeles decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Apocalipsis 12:14, ¿sí? Entonces es igual la honra que recibe Jesucristo, igual la honra que recibe el Padre, igual la honra que recibe el Espíritu Santo. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Yahvé de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Igual, ¿quién es ese Rey de la Gloria? Jesucristo Todopoderoso, ese es el Rey de la Gloria también. Y igual recibe la misma adoración el Espíritu Santo. Así que recordemos esto. Es tan sutil la doctrina de que Jesucristo es solamente un hijo de Dios. Es tan sutil y tan peligrosa. Es tan peligroso, y sobre todo viendo la carta a San Juan, la primera carta a San Juan, cuando dice así: quien no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Entonces es tremendo. Aquellos que de verdad no adoran a Jesucristo como su único Dios, tampoco tienen al Padre, no lo tienen. Por más que amen mucho al Padre, pero si no aceptan a Jesucristo como su Salvador, como el único camino para llegar a Jesucristo, no hay salvación. Claro, ya veíamos, y este fin de semana pasado estuvimos con Alianza Solemne, y hablábamos también un poquito de lo que dice San Pablo, ¿verdad? Y hablamos de la ley natural que todo mundo tiene, que Dios ha puesto en el corazón de todos aquellos de todos los hombres, de todo ser humano, hay algo que se llama la ley natural, que el Catecismo de la Iglesia también nos habla de esa ley natural. Entonces dice San Pablo que aquellos que sin ley pecaron, sin ley van a ser juzgados. Y aquellos que sin ley hicieron algo que era bueno, estas son mis propias palabras, pues sin ley van a salvarse, por supuesto. Pero aquel que conociendo el camino no lo haya caminado, entonces no hay ninguna salvación. Aquel que conociendo el camino no haya caminado por él, no hay ninguna salvación, porque lo dice muy claramente Jesucristo, ¿sí? Todo el pecado se va a perdonar, pero el pecado contra el Espíritu Santo ni aquí, ni en este mundo, ni nunca se va a perdonar. ¿Qué quiere decir esto? El pecado contra el Espíritu Santo es la total aversión, la total indisposición, la total de verdad renuncia a la misericordia de Dios. Es cerrar mi corazón totalmente a la misericordia de Dios. Es cerrar mi corazón totalmente a decirle a Dios: ten misericordia de mí y perdóname. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Pues hasta aquí llegamos con esta pequeña pregunta, ¿verdad? De Jesucristo es verdaderamente Dios. Ahora vamos a ver el pan de vida, ¿sí? Pan de vida, es decir, Jesucristo, pan de vida, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver por qué nosotros creemos, y esto a mí me encanta esto de Jesucristo, pan de vida. Y a mí me encanta definitivamente hablar de la Eucaristía. Yo creo que todos los cristianos católicos debemos de ser 100% eucarístico. Es decir, nuestra vida debe de gira alrededor de la Eucaristía, pero debe de girar. Hay muchos que no. Hay muchos que, aunque se digan católicos, no giran alrededor de la Eucaristía. Y qué desperdicio, ¿verdad? Qué desperdicio teniendo a Jesús, Eucaristía, día y noche. Allí, realmente a Jesús, Eucaristía, no estar con Él. Así que a mí me encanta hablar de la Eucaristía y que el Espíritu Santo me ayude para que aquellos que de verdad no aman tanto la Eucaristía, que creen como creer que sale el sol todos los días. Yo también creo que sale el sol todos los días y que es salvo, yo no sé, y no lo voy a ver yo, ¿verdad? Pero un día dejará de salir, quizá, pero no me va a tocar. Pero yo creo sin más
creo que sale el sol todos los días, creo que llegado un momento, salvo que hay algo pues algo que no esté dentro de la naturaleza, por ejemplo, ¿verdad? Un eclipse, pues no va a hacerse de noche, no va a salir el sol. Pero luego hay una explicación y luego vuelve a salir. Pues sí, eso lo creo. Y no me da nada especial el creerlo o no creerlo. De todas maneras sucede, ¿verdad? Y así hay algunos católicos. Ay, tú sabes que está Jesucristo en la Eucaristía, que ahí está verdaderamente Jesucristo. Y, sí, claro. Sí, claro. Y nunca lo visitas. Sí, claro, y nunca te confiesas para recibirlo. Sí, claro, y no está tu corazón deseando estar con él en misa. Qué mentiras que crees. O de verdad tu corazón ya se ha endurecido tanto por el pecado y la indiferencia que ya no está listo para recibir la gracia de Dios. Ya no, se ha endurecido. Y como dice la palabra de Dios, un corazón endurecido, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Como el corazón endurecido, donde viene esto cuando dice Jesucristo, cuando le hablan los apóstoles del divorcio, y que les dicen, no, el principio, que Dios no quería así. Dice, Dios dijo, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá con su mujer y serán una sola carne. Y le preguntan los apóstoles, ¿y entonces por qué Moisés sí permitió el divorcio? Pues por la dureza de su corazón. Es decir, cuando hay un corazón duro, ya no hay nada que hacer. Cuando yo veo un matrimonio que su corazón está bien duro, pues sí les hablo, pero cuando yo veo que el corazón, yo me tocó conocer una señora que su corazón estaba tan duro ya, tan duro por el pecado, por la indiferencia, por la apatía, por todo eso, ya no. Y entonces dices tú, ese corazón duro al rato va a estar en depresión, con una enfermedad, ¿sí? Y es muy peligroso. Y es muy peligroso porque ese corazón duro, como no sabe amar, solamente lo que da es amargura, tristeza, ¿sí? Y al rato van a estar separados. Y es decir, todo se va desarrollando. Cuando un corazón es duro, ya no hay nada que hacer, pero sí, el corazón duro hace mucho mal a los que están alrededor de alguien que es así. Y bueno, pues en Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Esa es la esperanza. Entonces todos tenemos esperanza mientras tengamos vida, aunque tengamos un corazón duro. Recordemos esa frase de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo nace y renace la alegría. Bueno, es que no he querido meterme ya en el tema precisamente del pan de vida hasta que regresemos después de esta pausa. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Estamos de regreso con ustedes en su programa Formación Comunitaria y vamos a hablar un poquito sobre el pan de vida. Primeramente debemos de tener bien claro que ya desde el siglo II, ¿verdad?, ya tenemos un testimonio de lo que era la fracción del pan. ¿De dónde viene este testimonio? De San Justino Mártir. Este relato de San Justino Mártir está recogido en su tratado conocido como Primera Apología, cuya dedicatoria reza al emperador Antonio Pía y a los hijos adoptivos Marco Aurelio y Lucio Vero. Al Senado y al pueblo romano dirijo esta alocución y súplica en defensa de los hombres de toda estirpe injustamente odiados y perseguidos. ¿Sí? Sí, entonces vemos cómo San Justino da este testimonio. Dice, el día que se llama, voy a leerlo y voy a leerlo primero completo y luego lo leemos para ver cómo nos explica en cada momento, cada parte de la misa. ¿Para qué hago esto? Para decir que
porque algunas personas dicen que hasta mucho tiempo después la iglesia empezó a decir que Jesucristo estaba, o más bien que el pan se convertía en Jesucristo y que el vino se convertía en la sangre del Señor. Y no es cierto, ya desde el siglo II ya vemos cómo ya estaba la misa con todos los elementos que ya la conocemos, ¿sí? Así que vemos esto, dice, bueno, al día en que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Bueno, hasta aquí tenemos que se celebraba el domingo, el día que se llama Día del Sol, ¿sí? Día del Sol, es decir, domingo. Y dice que se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. ¿Qué hacemos? Pues la liturgia de la palabra y la homilía, ¿ya? Los apóstoles, los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Luego dice, cuando ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan cosas bellas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros, ¿sí? Y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras oraciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. ¿Qué tenemos ahí? Pues la oración de los fieles, ¿verdad? Cuando nosotros oramos por toda la iglesia. Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros, que es el rito de la paz, ¿sí? Luego se lleva el que presida a los hermanos pan y una copa de agua de vino mezclados, presentación de las ofrendas, ¿sí? El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias, en griego Eucaristía, largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Ha comenzado ya la liturgia de la Eucaristía. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén, el gran amén, el amén más importante de toda la Eucaristía, ¿sí? Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos, distribuyen a todos los que están presentes pan y vino y agua, eucaristizados, y los llevan a los ausentes, que es la comunión, ni más ni menos. Así que, como vemos en este testimonio de San Justino, vemos que ya en el siglo II ya se llevaba a cabo la Eucaristía con todos los elementos que conocemos. Se han ido modificando algunos, pero la esencia de todo lo que ya se vivía en esos momentos, pues ya se vive hoy, ¿verdad? Entonces vemos cómo este santo, ya en el siglo II, como en el año, 155, algo así, explicaba cómo se hacían las reuniones dominicales. Entonces vemos que ya estaba allí lo que es la Eucaristía, ¿sí? Entonces vemos también un poquito, ¿verdad? Que realmente no ha cambiado mucho. Claro, ya está establecido cuántas son las lecturas que se deben de leer, conforme sea domingo, conforme sea entre semana, conforme sea una solemnidad, ya está todo bien establecido, ¿verdad? La oración de los fieles, que se lee, la oración de los fieles siempre se debe leer, salvo que el Padre diga otra cosa. Bueno, el rito de la paz, la presentación de las ofrendas, ¿verdad? Todo eso, pues como vemos, ya está presente en la Eucaristía. Entonces, vamos un poquito empezamos, ¿sí? También vamos a ver sobre todo los testimonios de ellos. Por ejemplo, esto mismo nos lo dice San Pablo en la primera de Corintios capítulo 11 y vamos a ver qué nos dice San Pablo. Dice versículo 17, y al dar estas disposiciones no os alabo porque vuestras reuniones son más para mal que para bien, pues ante todo oigo que al reuniros en la asamblea hay entre vosotros divisiones y lo creo en parte. Desde luego tiene que haber entre vosotros también disensiones, para que se ponga de manifiesto de quiénes son de probada virtud entre vosotros. Cuando os reunís pues en común,
eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros, alabaros? En eso no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis de este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual, y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Mas al ser castigados, somos corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así pues, hermanos míos, cuando os reunáis para la cena, esperaos los unos a los otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, a fin de que no os reunáis para castigo vuestro. Lo demás lo dispondré cuando vaya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, quise leer todo esto, el perícopa que nos habla de la cena del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya veíamos que siempre, que definitivamente tuvo que haber ya un esquema, porque había, pues como vemos aquí en San Pablo, pues había muchos desórdenes, como lo dice aquí, que mientras unos pasan hambre, pues otros ya comieron, y unos se embriagan con el vino, y ya cuando llegan todos, pues ya unos están, pues ya comieron. Entonces, era un desorden. Entonces, en la iglesia tuvo que hacer un esquema, y un esquema muy específico, muy establecido, como lo conocemos ahora. Que así es, y así debe de ser, para que no caigamos en ese desorden. Pues como lo dice aquí San Pablo, pues la iglesia lo hizo, y ahora ya tenemos ya para el siglo II, como acabamos de leer, pues ya estaba ese esquema bien establecido, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos puntos de aquí de este capítulo 11 que luego vamos a retomar. Primeramente, dice aquí, él recibió, y lo recibió así tal cual, dice, lo recibí del Señor. Fíjense nada más. Él no dice, me lo contó Santiago, me lo contó Pedro, me lo contó, no sé. No dice, lo recibí del Señor. Fue una revelación de Dios, que Él, Jesucristo, dice, que también dice, que llegado, dice, y la noche en que fue entregado, tomó pan y ya empieza a hablar de lo que nosotros conocemos ya como la consagración. Pero algo que de verdad llama la atención es esto. Dice, por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sí? Dice, y más adelante, el que bebe, pues, examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Si ellos no entendieran, o si esta doctrina para nosotros no entendiera así San Pablo, que de verdad está ahí el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿por qué? ¿Por qué tuviera que ser tan drástico de decir que el que bebe, sí, quien no se ha examinado, bebe pues su propio castigo? Es exactamente la misma doctrina que nos enseña hoy la iglesia, que aquel que se atreve a acercarse en pecado mortal a recibir el cuerpo y la sangre del Señor comete un gravísimo pecado, y que aquí nos lo dice muy claramente San Pablo: bebe y come su propio castigo. Si él, San Pablo, no pudiera, no supiera, no creyera que Jesucristo está realmente allí,
¿Por cuál es el castigo? Es decir, el castigo es un desorden y como tantas veces les digo, pues tiene que tener orden, pero un castigo tan duro es por eso precisamente, y lo dice así, por eso muchos de ustedes mueren mucho y muchos están enfermos. Es decir, él estaba bien consciente de que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Regresamos con ustedes en su programa Formación Comunitaria y estamos viendo Jesucristo, ¿verdad? Él está verdaderamente en la Eucaristía, ¿sí? Su presencia es real, ¿sí? Y nosotros vemos ya como ya desde el siglo II, San Justino nos habla de lo que estaba ya bien establecido como la Eucaristía, ¿sí? El esquema, y ya vimos también como San Pablo en el capítulo 11 de Primera de Corintios nos habla también como él habla muy fuertemente a aquellos que estaban haciendo un desorden ya en las reuniones de la Cena del Señor, y nos habla como aquellos que no disciernen, ¿verdad? La copa, no disciernen el cuerpo de Cristo, beben y comen su propio castigo. ¿Sí? Por tanto, quien coma y beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es decir, ¿por qué? Porque realmente ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, como dice San Pablo. Así exactamente en el capítulo 22 de San Lucas nos dice, tomando, 22:19, tomando luego pan y dadas las gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. No dice, este es una similitud, no dice, este es una figura, un símbolo de mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Y bueno, pues lo atestigua la palabra. Jesucristo mismo lo atestigua, sobre todo la iglesia. Lo atestigua la iglesia, lo atestiguan miles de personas, ¿verdad? Que toda la iglesia. Pero lo atestiguan también los milagros eucarísticos también, sí, pero pudieran no existir. Yo no necesito ningún milagro eucarístico, ¿verdad? ¿No? Realmente se han dado los milagros eucarísticos por alguna persona que no cree, ¿verdad? Por alguna persona que no cree se han dado los milagros eucarísticos, no para los que creen. Casi siempre cuando alrededor de un milagro eucarístico hay una persona que no cree, hay una persona que tiene que ser, no sé, edificada, ¿verdad? No sé, habrá algunas excepciones, por supuesto, pero casi siempre alrededor de los milagros eucarísticos se mueven alrededor de la falta de fe. Y viene ese milagro para corroborar, para de verdad solidificar la creencia, la fe de las personas que están ahí alrededor, ¿sí? Entonces, pues yo no necesito ningún milagro eucarístico, yo no necesito para creer que Jesucristo está verdaderamente en la Eucaristía. Me basta que lo haya dicho, me basta ya mi experiencia personal junto a la Eucaristía como discípula de Jesús, como religiosa, mi vida alrededor de la Eucaristía, todo mi ser alrededor de Jesús Eucaristía, todos mis pensamientos, mis oraciones, mis afectos, mis amores alrededor de Jesús Eucaristía, todo alrededor de Él. Todo en la casa de una religiosa gira alrededor de la capilla. Si ustedes se fijan alrededor cuando ustedes visitan una casa de religiosas, lo primero que hacen es pasarte a la Eucaristía, a la capilla.
Y bueno, pues todo alrededor, la primera hora de la mañana, ¿dónde va una religiosa? A la capilla. ¿Dónde es el último momento que pasa en la noche? En la capilla, ¿verdad? Cuando tiene una alegría, ¿dónde va la religiosa? A la capilla. Cuando tiene una tristeza, ¿dónde va? A la capilla. Y no digo solamente las religiosas o los religiosos, eso debiera de ser para todos. Todos los enamorados, todos los cristianos católicos debiera de ser así, todo alrededor de una iglesia. Por eso, antes así era, todo estaba alrededor de una iglesia, así como cuando los misioneros llegaron aquí a las Californias y en muchas otras partes, cuando llegaron a evangelizar, pues toda la misión se iba agregando alrededor de la misión, de donde estaba precisamente los franciscanos, donde estaba el primer lugar donde se hacía la Eucaristía, todo alrededor de eso, ¿sí? Y bueno, pues vemos también, viéndonos hasta el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, donde estaba todo el pueblo de Israel cuando andaba peregrinando en el desierto, donde se establecía, ¿sí? Cuando ya el Señor bajaba esa nube, en el día nube, en la noche columna de fuego, cuando se estaba allí, ¿verdad? Se establecía un momento allí, o se estaba allí, se detenía. Era el momento de que todos debían detenerse. ¿Y dónde estaban todos los israelitas? Alrededor del tabernáculo, de la presencia de Dios. Así que, así es, siempre va a estar en la presencia de Dios. Pero vamos al capítulo 6, vamos a comenzar un poquito a meditarlo, no vamos a terminar, ¿verdad? Pero vamos a comenzar a meditarlo. El capítulo 6 de San Juan, por supuesto, ¿verdad? Y es especial. Este capítulo 6, de verdad, es tan claro de que aquí nos habla precisamente de ese Jesús que les da esta realidad, les habla muy claramente, ¿verdad? De que deben de comer su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Y me llama la atención también en la película de la Pasión, de uno de los testimonios, no dice la palabra así, pero seguramente que sí fue así, pero uno de los testimonios cuando estaban enjuiciándolo, dice, él ha dicho, tienen que comer mi cuerpo y mi sangre, tienen que comerme. Y es especial, ¿verdad? Porque sí, realmente eso fue lo que dijo. Entonces imagínense para los judíos, imagínense si ellos ni siquiera podían ver la sangre, era para ellos una falta gravísima tocar la sangre siquiera, menos comerse la sangre, ¿no? ¿Verdad? La sangre era derramada o era untada sobre la sangre del sacrificio era untada sobre, pues, era derramada o era untada sobre el altar, ¿verdad? O en muchas ocasiones pues era usada. Por ejemplo, lo vemos en el capítulo 12 de Éxodo, como dijo así textualmente Dios, de esa sangre de ese cordero será untada las jambas y el dintel de las puertas de donde viven los israelitas. Así el ángel, ¿verdad? No destruirá a los que están allí. El ángel destructor no va a destruirlo. Y habla también uno de los santos padres, ¿verdad? Dice así textualmente, dice, esa sangre que en el Antiguo Testamento fue puesta en el dintel y en las jambas de las casas, es la sangre que ahora brilla en tus labios. Cuando tú recibes a Jesucristo, yo siempre me encanta recibir a Jesús, a comulgar en las dos especies, me encanta. Yo creo que es algo que deseo siempre. No siempre se puede, ¿verdad? No siempre, sobre todo aquí en México, no siempre se lleva a cabo, ¿verdad? Pero a mí me encanta y siempre recuerdo, siempre viene a mi mente esa lectura de uno de los santos padres que dice que así como en el Antiguo Testamento pintaban, ¿verdad? Pusieron la sangre del cordero y dice, tenía poder la sangre de un cordero, de un animal sin razón, para alejar al ángel exterminador. Pues era un símbolo, ese sí era un símbolo, pero ahora estamos viviendo ya la realidad. Esa sangre verdaderamente es la sangre del cordero sin mancha, y esa sangre que está allí
en la puerta de mis sentimientos, de mis expresiones, como es en mis labios, como es mi boca, que es por donde salen las expresiones, es eso, ahí también está sellado con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y me encanta pensar eso, y es real, ¿verdad? Y tantas cosas que nosotros podemos meditar alrededor del cuerpo y de la sangre de Cristo que no terminaríamos nunca, yo creo. Bueno, yo sí, porque yo soy muy limitada en mi conocimiento, pero pudieran venir miles y miles de teólogos y hablar y hablar y hablar de la Eucaristía y hablar y nunca terminarían, ¿verdad? Porque yo sí, por supuesto, yo termino enunciante también, porque no tengo mucho conocimiento, pero habrá teólogos, habrá sacerdotes, nuestro querido santo obispo de aquí hablaría muchísimo de la Eucaristía. Pero bueno, lo que podamos, vamos a seguir comentándolo con ustedes en este próximo programa de formación comunitaria. Ya casi llegamos al final. Pues nada más queremos darle las gracias por todos sus atenciones, por su apoyo, por su atención que tienen por cada uno de nosotros, y pedirles que pues nos apoyen económicamente. Estamos pasando por algo especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues este mes no hemos llegado a reunir todo lo que necesitamos para pagar la radio, así que pues apóyenos. Ustedes saben que tenemos actividades para reunir este dinero. Tenemos los desayunos, las cenas, la venta de la miel de moringa, la venta de los radios y bueno, si usted dice yo no compro nada de eso, pero yo quiero dar cada mes 100 pesos, 200 pesos, lo que usted pueda, pues con mucho gusto aquí lo recibimos, ¿sí? Y Dios le pagará. Pues hemos llegado al final de este programa, su programa Formación Comunitaria. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.